Y el pueblo de Dios dice, amén. Nuestro refugio, nuestro Señor, ¿verdad? Nada como Él, nadie como Él. Queridos hermanos, vamos a continuar con esta serie que estamos haciendo acerca de los apóstoles. Y la semana pasada comenzamos a hablar acerca del apóstol Pedro. Terminamos diciendo aquella parte en que el Señor le habló a Jonás, preguntándole: Jonás, ¿me ama? Con esa palabra tan perfecta del amor, que es ágape. Es decir, me ama incondicionalmente. Pero Pedro, en las 3 veces que responde con el amor fileo, es decir, el amor de familia. No se atrevía a decirle al Señor: Señor, sí te amo incondicionalmente, porque acababa de negarle 3 veces. Y por lo tanto acudió a la omnisciencia del Señor y dijo: tú sabes. Porque el Señor es el que sabe en las profundidades del corazón si de verdad le amamos y cómo le amamos. Y aprendimos algunas cosas. Dijimos, por ejemplo, cómo el Señor Jesús, cuando lo vio por primera vez delante de él, le dijo: tú eres Simón, pero te llamarás Pedro. Y aprendimos cómo era un proceso en el carácter de ser un Simón a llegar a ser un Pedro, que significaba roca. A veces cuando Pedro actuaba en la carne, el Señor lo miraba y le llamaba Simón, ya él sabía lo que estaba pasando, ¿no? Y cuando la cosa era bien terrible, le decía 2 veces: Simón, Simón. Pero cuando actuaba como el hombre de Dios, entonces le llamaba Pedro. Era como un recordatorio de quién debía de ser. Y nosotros como cristianos, cuando oímos esa palabra, cristianos, debemos de acordarnos realmente quiénes debemos de ser. El Señor nos llama a ser rocas firmes, fuertes, para la gloria de Dios, rocas de gente que obedecen a Cristo, que siguen a Cristo, que le son fieles, que le aman, que hacen su obra y su voluntad. Hermanos, vamos a comenzar hoy en la parte donde nos quedamos la semana pasada, que viene siendo en que tuvo un llamado específico para el técnico allá detrás, viene siendo la letra E del punto en que estamos, ¿no? Es decir, que tuvo un llamado específico. El Señor le dijo a él: venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Lo haré pescadores de hombres. Es decir, bueno, ellos eran pescadores profesionales, lo que es Simón, Pedro y su hermano Andrés. Ellos 2 eran pescadores, igual que lo eran Jacobo y Juan, que también eran hermanos. Eran un par de hermanos que se criaron juntos en la misma provincia y tenían el negocio la familia, era una familia de ese negocio de pescadores en Capernaum. Es decir, pescaban ahí en el mar de Galilea. Por cierto, habían 3 tipos de peces, ¿no?, que se pescaban básicamente en ese mar de Galilea. Uno es mencionado cuando Jesús alimentó a aquellas más de 5.000 personas. ¿Recuerdan ese milagro de Cristo? Que mencionaron a los pececillos, pero se mencionó que eran pececillos, según Juan 6:9. Este era un tipo de sardina que junto con un tipo de pan fino hacían el alimento corriente de aquella región. Otra clase de peces, conocidos como los bardos. Estos peces tenían más o menos un peso de 18 libras, quizás eran los más grandes del lago, y se cree que este es el tipo de pez que Pedro pescó con aquella moneda en la boca, milagrosamente creado por el Señor. Y el tercer tipo de pez que ellos pescaban era el mus, que por cierto llegó a llamarse el pescado de San Pedro. Si ustedes analizan o buscan o investigan, van a ver que en esa zona especialmente, o alrededor de esa zona, los restaurantes tienen en sus menús precisamente el pescado de San Pedro.
Este es un pescado pequeño, ¿no? De 15 a 30 centímetros, o sea, no llega a un pie de largo, pero muy conocido también. El asunto es que Simón y Andrés se pasaban las noches pescando con sus redes, y estos hermanos pues eran de Bethsaida, una aldea llamada Bethsaida, y luego pasaron a vivir a un pueblo más grande llamado Capernaum. ¿Por qué digo esto? Porque Capernaum vino a ser, recuérdense que esto estaba al norte del mar de Galilea, y por varios meses Jesús hizo de Capernaum su centro de obra o de misiones, el centro de ministerio, hizo de Capernaum su hogar. Pero más importante aún, es porque la palabra de Dios nos dice que Jesús expresó unos ayes de dolor, de tristeza por este pueblo. Y fue cuando en Mateo 11, él dijo: ¡ay de ti, corazón, Bethsaida! Refiriéndose a ellos. Y lo interesante es que, hermanos, hoy en día ambas ciudades son no más que ruinas. Se dice que, o sea, cerca de allí, a una cuadra de este lugar que estamos hablando, los arqueólogos han descubierto de esas ruinas, una iglesia que parece que perduró hasta el tercer siglo. Pero lo interesante en ese descubrimiento es que hallaron muchas señales que indicaban que esta iglesia había sido construida encima de la casa de Pedro. Algo muy, muy interesante, incluso hasta asuntos de pruebas, ¿no?, que ellos encontraron que pertenecían al segundo siglo. Hermanos, sabemos también de Pedro que era un hombre casado. ¿Por qué lo sabemos? Porque se menciona a la suegra. Cuando se menciona a una suegra, pues ya sabemos que hay un matrimonio por el medio, ¿verdad? Y qué buenos son las suegras. A ver, ¿cuántos tenemos todavía a nuestras suegras? A ver, qué bendición. Bueno, aprecienla, ¿verdad? Porque si no fueran por la suegra, no tuvieran al esposo o a la esposa, ¿no? Así que hay que darle gracias a Dios por la suegra. Aunque hay muchos chistes que van en contra de la suegra, ¿no? Eso sabemos. Pero hay que darle gracias a Dios por ella. Y lo sabemos porque el Señor hizo un milagro con la suegra de Pedro, ¿no? Hay gente que, haciendo chistes de eso, pues dicen que eso es el único milagro que no le gustó que Jesús hizo. Pero sí, hermanos, sabemos que era casado. El Señor sanó y salvó a la suegra de Pedro. Pero también Pablo menciona, en una ocasión, en 1 Corintios, él menciona que fueron en el viaje misionero, fue Pedro y llevó a su esposa, o sea, que andaba con su esposa, así que Pedro era casado. El asunto que queremos decir ahora es que todas las cosas, los eventos que mencionamos la semana pasada, como los que vamos a mencionar hoy, Dios los usó para ir formando el carácter de Pedro. Hermanos, pueden estar seguros y convencidos de esto, que todo lo que le pasa a usted en su vida son oportunidades para Dios formar el carácter nuestro a la forma que Él tiene y para los propósitos que Él tiene, que siempre son eternos. Así que, hermanos, vemos que Dios tomó a un hombre, como vimos más en detalle la semana pasada, un hombre ambivalente, un hombre que era impulsivo, rebelde en ocasiones, y lo transformó a ser una roca. Entonces, esta es la parte, hermanos, maravillosa, que vemos cómo el Señor nos forma. No es un asunto de cuán bueno es usted o cuán perfecto sea usted. El Señor nos coge y nos cambia, nos transforma, pero debemos nosotros dejarnos también transformar por el Señor. Así que vamos a decir que hay una materia prima adecuada, ¿no? Hay una materia que tiene que estar allí. Son las tres cosas que yo quiero mencionar, por ejemplo, los tres elementos clave para llegar a ser un líder. Aunque esto no quiere decir que todos los que tienen estos elementos son líderes.
Pero todos los líderes deben tener estos elementos. Es decir, la materia prima adecuada, las experiencias de la vida adecuadas y las cualidades de carácter también adecuadas. Primero, la materia prima que hace a un verdadero líder. Bueno, ha sido un asunto de discusión por siglos, yo diría, y más hoy en día, de que si el líder nace o se hace. Hay que pensar que todo el mundo no es líder, y no todo el mundo Dios lo creó para que sean líderes. Es decir, que hay de todo. Dios ha creado una variedad de cosas. Es más, hermano, hacen falta más ayudantes y seguidores, buenos seguidores, porque líderes son menos, ¿no? Aunque hacen falta también los líderes. Pero lo que quiero decir es que siempre ha sido un argumento fuerte, porque hay quienes sostienen que los líderes se hacen y hay quienes sostienen que es algo innato. Yo soy de los que creo que es algo innato que Dios tiene dentro de esas personas y que si se desarrollan, es como por ejemplo, usted puede aprender a cantar, y usted puede cantar en un grupo o en un coro, pero eso no quiere decir que usted tiene el don de cantar como solista o ser un profesional en la música. Pero pueden aprender, se puede aprender muchas cosas, pero eso no quiere decir que usted específicamente tiene el llamado a eso en particular. Entonces, en cuanto a ser un líder, no necesariamente para todo el mundo, pero todos podemos tener de estas características y el Señor nos va moldeando y nos va formando. Entonces, había allí esa materia prima adecuada, y por supuesto es Dios quien nos forma. Dice el Salmo 139 que en el vientre de nuestra madre ya el Señor nos formó como Él quiso formarnos, ¿no? Entonces, hay por cierto en la disposición natural de Simón Pedro ciertos rasgos de esta materia prima que yo quiero mencionar. Son al menos algunas de ellas para que entendamos. Lo primero, o sea, en el caso de Pedro, vemos que la primera cosa era la curiosidad que él tenía, es decir, un sentido de inquirir, de aprender, de saber. Si usted está buscando un líder, una de las cosas muy importantes es que sea una persona que quiera aprender cada día más, una persona que haga preguntas, una persona que indague, que investigue. Los líderes son por naturaleza curiosos. Buscan conocer, no se conforman con lo que ya saben. Cuando la persona ya está contenta con su ignorancia o con lo que cree que sabe, pues ¿qué es lo que le sucede? Allí se queda, no aprende más, ¿no? Así que, es decir, vemos personas que están contentas o felices con su ignorancia o con lo que no saben o lo que no entienden y están tranquilos así. Sobre aquello que ellos no han analizado, pues están bien, se sienten bien así, se sienten confortables con los mismos problemas todos los días, sin buscar soluciones. Pero el líder no puede ser así. El líder tiene una curiosidad insaciable. El líder es una persona hambrienta en cuanto a encontrar respuesta. Ese es el líder por naturaleza. Entonces, es bueno el conocimiento, claro, el conocimiento en las cosas de Dios es superior. Y lo que queremos decir que es poder, el conocer es poder. Quien tiene la información pues tiene la ventaja, ¿no? Entonces, si usted quiere encontrar a un líder, busque a alguien que haga las preguntas correctas y también alguien que busque la respuesta. Entonces, ese tipo de curiosidad normalmente ya la empezamos a ver a veces en la temprana edad de los niños, ¿no han visto eso a veces? Que hay niños que a veces hasta cansan a los padres o a los abuelos con las preguntas, ¿no? Que una pregunta detrás de la otra. Bueno, eso es algo bueno, no es algo malo, eso es algo bueno, ¿no? Y es bueno no ignorarlo, es decir, sino tratar de darle la mejor respuesta, aunque a veces nos agotan. Yo recuerdo que así, de los 3 hijos nuestros, la que nos llevó hasta el tope con las preguntas era mi hija Jessie. Y eran pregunta tras pregunta, y preguntas, quería saber, bueno, veo que ahora Raylin, la nietecita, pues la hija de ella se parece mucho en ese aspecto.
de las preguntas. Las preguntas quieren entender, quieren conocer, quieren poder explicar las cosas de esa manera. Entonces, hermanos, esto es parte de la fibra del liderazgo. Es decir, la persona que mejor resuelve problemas son las personas que son impulsadas con entusiasmo a saber, a entender, a tener información. Entonces, los relatos de los evangelios, ustedes leen los evangelios, y especialmente en Mateo y en Lucas, por ejemplo, Pedro hace más preguntas que todos los demás apóstoles puestos juntos. Por lo general era él, no Pedro, el que pedía al Señor que le explicara las frases o lo que él había dicho. Quiero darle algunos ejemplos. Fue Pedro quien preguntó, yo sé que ustedes se acuerdan de todo esto. Pedro preguntó cuántas veces él debía perdonar a su hermano. ¿No fue así? Importante, porque si no hubiera sido por la pregunta de Pedro, usted y yo no supiéramos que tenemos que perdonar hasta 70 veces 7 el mismo pecado en un solo día. Lo que el Señor realmente estaba diciendo es que tiene que perdonarse. Pero Pedro creía que con 2 o 3 veces él estaba bien, ¿no? Y ahí sí metió la pata con Dios hizo la pregunta y quiso responder enseguida, ¿no? Pero el Señor le dio la respuesta. Fue Pedro quien preguntó cuál sería la recompensa que tendrían los discípulos por seguirlo a él. ¿Qué les parece? También. También fue Pedro que preguntó acerca de aquella higuera que se había secado. Él quería saber. Fue Pedro quien hizo la pregunta, o muchas preguntas al Cristo resucitado, según Juan 21, del 20 al 22. Bueno, es decir, él siempre quería saber más. Él siempre quería entender mejor. Y esa es la clase de curiosidad, esa es la clase de elemento fundamental que necesitamos si queremos crecer y aprender y ser formados por el Señor. La segunda cosa, o el otro ingrediente necesario, es la iniciativa. Bueno, si un hombre está hecho para ser líder, debe ser una persona que tenga impulso, que tenga cierta ambición en el buen sentido de la palabra, o sea, no un ambicioso de lo material, que tenga esa energía, que sea una persona que no haya que empujarlo, sino que él se motiva por sí mismo. Un verdadero líder debe ser la clase de persona que busca y hace que las cosas sucedan y ocurran, ¿no? Es un iniciador. Pedro, vemos que no solo hacía las preguntas correctas, a veces no eran muy correctas, pero bueno, es decir, hacía las preguntas primero que los demás, pero también buscaba dar respuesta a las cosas. Y claro que a menudo entraba con firmeza, pero entraba en asuntos, en terrenos escabrosos y se buscaba también sus problemas. Miren, un ejemplo de todas estas cosas de preguntas y de respuestas. El Señor en una ocasión le preguntó a los discípulos, realmente el que responde es Pedro, pero él le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Desde el punto de vista, cuando dice hombre o hijo de hombre, se refería a él como el Mesías, el hombre 100% hombre enviado. Pero fíjense que él les responde, fue el que respondió. Y dijo, bueno, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías y algunos, bueno, un profeta o algún profeta. Y Jesús entonces les pregunta a ellos, bueno, eso dicen la gente, ¿no? Y vosotros, ustedes, ¿quién dice que yo soy? Ahora el asunto era más personal a lo que él llamaba, ¿no? Y es ahí donde él enseguida responde. Él no esperó que otros respondieran. A veces que tenemos miedo de dar una respuesta equivocada. Pedro no tenía miedo de dar una respuesta equivocada. Él respondió. Y entonces fue donde él dijo, tú eres el Cristo. Y ahí está refiriéndose al Hijo del Hombre, la parte mesiánica. 100% hombre, pero miren por qué Jesús después le dijo que esa revelación no es tuya, sino te la dio Dios, porque luego dijo, y el Hijo del Dios viviente, es decir, que también era divino, 100%. Algo tremendo, ¿no? Pero hermano, fíjense cómo Dios
canaliza sus revelaciones y trabaja con aquellos que tienen estas iniciativas. Es importante no tenerle miedo a la iniciativa en cuanto a hacer y en cuanto a hablar y en cuanto a preguntar. Así que vemos, hermanos, que él no tenía ningún temor de responder equivocadamente. Pedro fue audaz y fue decisivo. Entonces, es una característica esencial del líder, aunque a veces tuvo que dar pasos atrás, ¿no? Y a veces fue censurado por el Señor, pero eso era su característica como líder. En el huerto de Getsemaní, ¿recuerdan esa experiencia, interesante experiencia, que vinieron los soldados a prender a Jesucristo, la fortaleza Antonín, y llegaron allí para arrestar a Jesús? Bueno, los escritores sinópticos del Evangelio todos mencionan que vinieron mucha gente con espadas y palos. O sea que la cosa era bien grande, ¿no? Nosotros sabemos que una unidad del ejército romano tenía 600 hombres. Así que ahí habían cientos de personas, entre el ejército soldado y otra gente con palos y demás. ¿Cuánta gente había? Quizás pensaron que Jesús tendría muchos discípulos, mucha gente que los protegiera. Y para controlar el asunto fueron toda esa cantidad de gente. Bueno, ¿qué hizo Pedro en ese momento? Dice la historia que desenvainó su espada y le lanzó su espada, ¿no? Un golpe de espada a la cabeza de uno que se llamaba Marco, que por cierto Juan es el único que menciona el nombre de Marco y menciona el nombre de Pedro. Los demás dicen, uno entre nosotros sacó la espada, que no quieren decir que era Pedro, pero Juan, que era su gran amigo, pues le dijo que fue Pedro, ¿no? Por eso sabemos que fue Pedro. Pero este Marco era el siervo del sumo sacerdote, entendemos que venían primero, el sacerdote con su guardaespaldas. Lo que quiero que ustedes analicen es esto, hermano, que, es decir, ¿qué estaba pensando Pedro hacer? Es decir, él no estaba pensando quizás cortarle nada más la oreja a ese hombre. Cuando él lanzó su espada, obviamente él iba a cortar cabeza tras cabeza, porque había mucha gente armada. ¿Qué pensó de que nada más iba a cortarle la cabeza a uno y no pasó nada? Él tenía que saber que había algo serio ahí y que podían dar su vida en ese momento. Bueno, él no tuvo miedo. Él hizo lo que él en ese momento quiso hacer por el Señor. Ahora, dice la historia bíblica que tocando su oreja, ¿qué hizo Jesús? La sanó, se la volvió a poner al hombre. Ahí fue donde la cosa se puso seria. Y la gente tuvieron entonces un cierto temor al ver algo tan impresionante y ya todo el mundo se calmó, ¿no? Y mandó a Pedro, fíjense que no le dijo a Pedro, no te prohíbo que tengas arma, espada ni nada, sino que le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. Es decir, tienes que entender que si vas a sacar por la espada y a pelear con ella, tienes que estar dispuesto a morir también por ella. Es lo que el Señor le dijo. Entonces, hermano, pensemos en este incidente cuando vino este pelotón. ¿Qué estaba Pedro pensando? ¿Qué iba a hacer? ¿Que iba a matar a todo el mundo? Bueno, allí nos damos cuenta de que había un error en él, en el entendimiento completo de las cosas. Pero veamos la parte positiva de esa iniciativa, de no tener miedo, de ir hacia adelante para defender al Señor. Así que, hermano, tenía ese material necesario como un líder, y Dios trabaja con ese material. Él no era una persona pasiva, indeciso, no, todo lo contrario. Hay un dicho que dice que es más fácil suavizar a un fanático que levantar a un muerto. Es decir, es preferible una persona bien dinámica, bien impulsiva y en mucha acción, que uno lo tenga que frenar un poco, a que esté muerto ahí, que lo empujan y se muere, ¿no?
Hay personas a las que hay que arrastrarlas prácticamente, hay que llamarlas, hay que empujarlas. Es así. Entonces, hermanos, no en el caso de una persona que tiene liderazgo innato. Estas son las características de la materia prima. Y lo que necesitaba era ser adiestrado por el Señor. Y eso es lo que hace el Señor, nos adriega. Pero Pedro era una clase de persona que podía ser adiestrado. Eso es muy importante porque eso significa que era humilde. Si usted tiene todo esto, es impulsivo y tiene toda esta iniciativa, y usted es una persona orgullosa, usted nunca va a escuchar a otro, no va a aprender, no se va a someter. Y Pedro tenía esta cualidad de humildad. Hay un tercer asunto que queremos tratar, hermanos, y vamos a dejarlo ahí por hoy. Y es que este tercer elemento de la materia prima que hace un verdadero líder es el compromiso y la participación. ¿Escuchó eso? Fíjense lo que hemos dicho. Todas estas cosas que son importantes, además de tener la iniciativa, necesita compromiso. Hermanos, hay muy poca gente con verdadero compromiso cuando se tratan de las cosas de Dios. Y Pedro tenía esta tercera cualidad que queremos mencionar, porque los verdaderos líderes están siempre en el centro de la acción, en el centro, y quieren estar siempre en el centro de la acción. Ellos no son los que se sientan atrás para decirle a otros qué hacer, sino que ellos son los que van adelante para que otros vean cómo hacer y hagan. Usted no puede decirle a una persona todos estos principios que hagan y que lo bueno que son si usted mismo no lo está poniendo en práctica. Entonces la gente no puede seguir a alguien que se mantiene a la distancia en su compromiso serio con el Señor. Usted no puede decirle a alguien, mire, hay que dar ofrenda, hay que dar su dinero, si usted mismo no lo hace. El líder hace para poder guiar a otro a hacer. En una noche Jesús fue a los discípulos en medio de aquella noche, ahí por el medio del mar de Galilea. Y hermanos, empezó a levantarse, todo guiado por el Señor, las aguas del mar y los vientos. Imagínense ustedes, los discípulos, excepto Pedro, dijeron, un fantasma en el medio del mar. Parece que como estaba el mar un poco violento y aquel aire tan fuerte y era de noche, pues no se distinguía muy bien y dijeron, un fantasma caminando encima de las aguas. Pero Pedro fue el que dijo de pronto, así rápido, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Qué les parece, hermano? ¿Qué les parece? Algunos se atreverían a decir algo así. Vamos a tratar de entender la parte de Pedro, ¿no? Porque Jesús sí le responde, ven. Y antes que los demás se dieran cuenta, ya Pedro había brincado sobre esas olas moviéndose y el viento a caminar sobre las aguas. Y allí estuvo caminando hasta que iba hacia donde estaba el Señor, cerca ya del Señor. Es decir, empezó a hundirse porque empezó a mirar las olas. Pero yo lo que quiero que vean la parte de que, hermanos, esto es muy importante para la formación, para la persona que quiere que el Señor use esto. Noten que Pedro no tomó esa iniciativa de caminar sobre las aguas, porque el mar estaba plano, porque las cosas estaban suaves y estaban bien. Normalmente nos gusta entrar en el asunto, en la acción, cuando todo luce muy bien, cuando el ambiente es perfecto, cuando las cosas están interesantes. Mientras que los otros estaban agarrados de sus asientos con miedo, porque estaban las olas y el viento, Pedro se lanzó, brincó a caer sobre las aguas, creyendo que iba a caminar sobre las aguas para caminar hacia el Señor. ¿Qué estamos viendo aquí, hermano? ¿Qué estamos viendo aquí? Que muchas veces somos muy prontos en culpar a Pedro porque se hundió, es verdad que se hundió. Después que él caminó un poco y llegó ahí cerca del Señor, empezó a mirar las olas y dijo, oye, de verdad que esto está en serio, yo estoy caminando en las aguas, oye, tremendo viento, ¿y cómo puedo yo mantenerme aquí? Y empezó a pensar en él, en lo que él estaba haciendo, en las posibilidades, y ahí mismo se hundió. Pero aún así, clamó al Señor, ayúdame, y el Señor lo salvó.
De todos ellos, él era el único que podía dar ese testimonio. Yo caminé sobre las aguas y el Señor me sostuvo. Hermanos, es importante a veces no tener miedo y no esperar que las cosas estén muy bonitas y haya muy buen ambiente y haya todo lo que nosotros queremos. A veces cuando están esos vientos en contra de todo, cuando están las cosas difíciles, es cuando tenemos que lanzarnos aún más para servir por fe y andar, porque el Señor así lo dice. ¿Que vamos a tropezar? Podemos, porque somos humanos. Que vamos a hundirnos un poco como le pasó a Pedro, pero tenemos al Señor que nos levanta y nos sostiene, ¿verdad? Cuando clamamos a Él. Gloria sea al Señor por eso. Una tremenda experiencia que Él tuvo, que no lo hubiera tenido si no hubiera tenido esa disposición, ese compromiso, esa seguridad en el Señor. Así que de cualquier manera, aunque Pedro negó al Señor en aquella pasión, no olvidemos que fue Él, bueno, y Juan, ellos dos, fueron los únicos que fueron detrás del Señor hasta allí, al patio del sumo sacerdote. Lo que sucedió es que Él fue un poquito más y se acercó tan suficiente a Jesús que pudo ver la mirada de Cristo cuando el gallo cantó 3 veces y el Señor lo miró y ahí se acordó que Cristo le había dicho: cuando el gallo cante 3 veces ya me has negado 3 veces, ¿no? Pero tenemos que ver eso, sí, él fue tentado, pero fue tentado porque tuvo el valor de meterse hasta el lugar donde otros no fueron. Y hermanos, de todas maneras el Señor lo sostuvo y lo fortaleció. Por eso no debemos tener miedo, arriesgarnos por el Señor, serle fiel al Señor, ¿verdad? En todas las cosas. Entonces, muchos después que los otros discípulos habían abandonado a Cristo y habían huido, Él estuvo allí porque no quería abandonar por completo a su Señor. Y esa parte hay que verla, esa parte hay que reconocerla. Sí, negó 3 veces, pero Él no quería abandonar a su Señor. Son cosas maravillosas que a veces no las perdemos porque miramos la parte de las faltas. Nuestra tendencia a veces es esa: mirarle las faltas, mirar la caída, y no miramos a veces la iniciativa, el compromiso, el que está allí. Y mientras más estemos allí, más se van a notar las faltas a veces, pero estamos. Hermanos, esa era la clase de vida que tenía el apóstol Pedro dentro de él. Es decir, tenía un insaciable deseo de saber, de conocer. Tenía una disposición para tomar siempre la iniciativa y tenía una pasión para involucrarse personalmente. Quisieras hacer esto en tu vida, quisieras este compromiso hoy en esta mañana, quisieras decir en esta mañana: Señor, crea en mí un deseo más de conocerte, crea en mí un deseo más de alimentarme con lo que tú tienes que enseñarme, de llenar mi corazón con tus enseñanzas, con tu pregunta. Señor, crea en mí es más disposición, iniciativa sobre las cosas del Señor. Y crea en mí esa pasión, Señor, para involucrarme personalmente. Miren, hermanos, la iglesia está pidiendo líderes, necesita obreros, pero a veces no pueden haber obreros porque no son firmes, no están fieles al Señor, no tienen compromiso permanente. La obra es exigente. Por eso el Señor dijo: el que pone las manos en el arado, que no mira atrás. Y tenemos que pensar que esta es la prioridad de la iglesia. Esta es la función de Cristo en la tierra para nosotros. Miren, nosotros, Cristo lo dijo en su oración, que sepamos que no somos, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos un lugar, este no es el lugar de nuestro hogar está por venir, el lugar hacia donde vamos. Pero claro que tenemos que tener a Cristo en el corazón, hacer un compromiso con Él de seguirle de todo corazón. Cristo nuestro Señor nos habla en esta mañana a través de la experiencia de Pedro. Seguiremos hablando más acerca del apóstol Pedro a continuación y también de los demás apóstoles. Que el Señor les bendiga.